Parte puente prescriptivo, conceptual, funcional y diagnóstico. Antes de comenzar, es importante destacar que hay al menos 4 puentes que pueden ser concebidos entre la neurociencia y la educación: el puente prescriptivo, el puente conceptual, el puente funcional y el puente diagnóstico. El puente prescriptivo intenta especificar qué prácticas deben ser llevadas a cabo en el nivel educativo sobre la base de las evidencias derivadas de un nivel neurofisiológico. Dicho en otras palabras, una traducción prescriptiva intenta instruirle al educador y también al que está aprendiendo qué debe hacer y cómo debe hacerlo. En cambio, un puente conceptual le permite a las personas entender o concebir el fenómeno que está ocurriendo a nivel educacional, son generadas en un nivel neurofisiológico. De otra forma, se realiza una traducción conceptual que permite a los educadores y a los que están aprendiendo extender las explicaciones para interpretar por qué algunas prácticas que resultan relevantes en el campo educativo funcionan. Y no obstante, este tipo de traducción practica un tipo de silencio en cuanto a qué tipo de prácticas deberían ser llevadas a cabo o no deberían ser llevadas a cabo. Significa más bien decir, esto funciona en el nivel educativo. Si yo lo trasladaría a un nivel, neurofisiología es un nivel de las neurociencias, lo podría explicar de esta manera. Ahora, yo no le estoy indicando ninguna restricción, ninguna indicación que corresponda a la neurofisiología que me modifique mi práctica educativa. Y brindo un ejemplo. Aunque algunos educadores pueden estar inspirados en el uso del concepto de la plasticidad neuronal, producto de los trabajos de Donald Hebb, para justificar el éxito o las fallas de una lección específica, de un trabajo específico que llevan a cabo, esta interpretación no tiene ningún impacto en el contenido, en la forma, ni en la eficacia de lo que están llevando a cabo. En cambio, un puente funcional permite que los fenómenos de un nivel neurofisiológico indiquen constricciones o restricciones a las conductas y a las cogniciones que se desempeñan a un nivel educacional. En otras palabras, una traducción funcional permite que alteraciones del funcionamiento cerebral puedan expandirse o restringir el número o el tipo de prácticas educacionales relevantes. Por lo tanto, un educador o quien está aprendiendo podrían emprender de manera exitosa este tipo de traducción, evitando ese silencio que habíamos observado en el puente conceptual. Por ejemplo, si una persona que está iniciando un aprendizaje sufre un daño en la corteza visual y esto lo lleva a algún tipo de ceguera que podamos considerar a un nivel neurofisiológico, entonces hay actividades de aprendizaje que le resultarían inalcanzables y le presentan constricciones, restricciones a actividades que requieren la visión. Entonces se pueden iniciar diseños mediante los cuales no necesiten emplear esta vía sensorial. De importancia particular en este ejemplo, no obstante, es que el daño en la corteza visual no le está instruyendo a quien está aprendiendo de qué manera emprender las actividades de aprendizaje no visuales, sino de qué manera emprenderlas mejor o cómo establecer una medición acerca del impacto que tienen. Este puente funcional es muy interesante porque el ejemplo está restringido a una comprensión de que el nivel de neurociencias es un nivel neurofisiológico, lo cual no es correcto. El nivel de neurociencias es bastante más amplio que la neurofisiología. Incluso el concepto neurofisiología no es un concepto claro, ya que depende fuertemente de qué tipo de tecnología he utilizado para establecer procesos neurofisiológicos. Siguiendo con la traducción. Para distinguir entre los puentes prescriptivos y funcionales, se necesita cierta sutileza. Por ejemplo, en algunos estudiantes que tienen desórdenes o los conocidos trastornos atencionales, se pueden utilizar algunos fármacos que mitigan estos síntomas y que desarrollan la performance educacional, es decir, que la podrían llegar a incrementar.
performance o este desempeño académico mejora porque cambia la actividad a un nivel neuronal. Si uno prescribe un derivado como por ejemplo el modafinilo, está modificando las redes atencionales, especialmente las redes atencionales de control, que son redes que, si recordamos, los lóbulos de la corteza cerebral están asociadas al lóbulo frontal y al lóbulo parietal. Esto podría aparentar ser un puente prescriptivo, pero aquí es donde viene la sutileza. Si uno lo examina de forma más detenida, se revela que la ingesta de esta píldora lo que ejerce es una constricción de las redes atencionales de esa persona, entonces la vuelven, por ejemplo, más receptiva al aprendizaje. Pero esto no genera un aprendizaje por sí mismo, genera ciertas condiciones. Mientras que, si recordamos, el puente prescriptivo estaba basado en que los principios de neurociencia establezcan para el sistema educativo una manera de ser organizado. Aquí está claro que uno no le está prescribiendo esta píldora que incrementa las redes atencionales, por ejemplo la red de control atencional, de manera que genere un tipo de aprendizaje en sí mismo. La industria farmacéutica no le puede informar al educador o al estudiante qué actividades realizar, cómo utilizarlas, de qué manera medir si esto está impactando en el aprendizaje del lenguaje, de la matemática o de la geografía. De acuerdo a esta intervención farmacológica, esto representa una intervención que puede ser metaforizada como un puente funcional mucho más que un puente prescriptivo, porque el puente prescriptivo tiene una ambición bastante más amplia, más elevada que el puente funcional. Finalmente, hay un puente diagnóstico que permite que ciertas cogniciones o conductas que se desenvuelven en el nivel educacional puedan ser correlacionadas con fenómenos que se extienden a un nivel neurofisiológico. En otras palabras, esta traducción diagnóstica intenta describir cómo un estudiante está aprendiendo o de qué manera hay una falla en el aprendizaje, basándose en patrones de funcionamiento cerebral individual. No obstante, otra vez, y se vuelve a resaltar, aunque este tipo de traducción puede inspirar nuevas ideas para las intervenciones en el aprendizaje, existe un silencio conceptual en de qué manera estas intervenciones deberían comprometerse o cómo deberían ser. Enacted significa corporizadas, es decir, cómo son llevadas a la acción a través de indicaciones que indiquen modificaciones que se puedan observar en la corporeidad de la persona. Corporeidad estamos incluyendo la cognición de la persona. Por ejemplo, si nos proponemos que una persona que está realizando un proceso de aprendizaje y esta persona demuestra y es evidente que tiene dificultades en el compromiso con la lectura, el conocimiento de su actividad neuronal, de sus patrones de actividad neuronal durante las actividades de lectura, lo cual, si habla de patrones neuronales, puede ser abordado de un nivel neurofisiológico, recordamos que también puede ser abordado desde otros niveles de las neurociencias. Esto podría determinar la raíz de esta dificultad. Uno podría decir, la raíz de la dificultad de la lectura de esta persona se encuentra en un nivel neurofisiológico. Es importante, no obstante, que este conocimiento no le informa a quien está educando ni al estudiante qué es lo que tiene que hacer para efectivamente, de otra manera, alterar estos patrones neuronales. Este puente diagnóstico se podría combinar con el puente funcional que mencionó la ingesta de ciertas píldoras de la farmacéutica. Hay muchas otras técnicas que no implican la ingesta de algún tipo de fármacos. Como podría ser esperado, la forma más primigenia de traducción y aparte la más deseada para los que practican la educación fue la prescriptiva. De hecho, John Brewer lo que postula es un puente prescriptivo. No obstante, el principal argumento de este artículo está centrado a que el puente prescriptivo, por sí solo, incluso siendo más específico, es irrelevante y no puede ser traducido a las conductas que se desarrollan en una clase. Es importante resaltar
que los puentes conceptual, funcional y diagnóstico no son solamente posibles, sino que también existen a través de todos los niveles de las ciencias del aprendizaje. Con respecto al puente conceptual, los educadores y aquellos que están iniciando procesos de aprendizaje en todos los niveles están utilizando paradigmas de las neurociencias para entender y para explicar sus prácticas habituales, aun aunque este marco conceptual no haya sido directamente instruido acerca de qué manera funciona, de qué manera se mide cuando nos centramos en el éxito que tienen estas prácticas. Con respecto al puente funcional, muchos educadores y muchos estudiantes consumen fármacos o utilizan diseños electromagnéticos que modulan la función a un nivel neurofisiológico. Estas herramientas, de forma típica, expanden el número de comportamientos y de cogniciones de las cuales una persona puede realizar, es decir, permiten una mayor flexibilidad en la cognición y en la conducta, aun cuando no se les instruye directamente de qué manera estas prácticas tienen que ser realizadas para impactar en los procesos de aprendizaje, cómo realizarlas y de qué manera establecer si estamos en un proceso de aprendizaje hemos obtenido un mayor éxito o menor éxito. Con respecto al puente diagnóstico, hay un número de personas que utilizan este tipo de conocimiento para determinar a un nivel neurofisiológico la raíz o las causas de patrones específicos de aprendizaje, especialmente cuando estamos en disabilities o puede ser discapacidades, aprendizajes especiales. Esta información puede inspirar intervenciones en el aprendizaje, aunque no puede determinar qué parámetros o qué contenidos tienen que ser establecidos y cuáles son las intervenciones. Nuevamente, en este artículo no se está argumentando contra el conocimiento de neurociencia ni que este conocimiento no pueda influenciar en la conceptualización, en el funcionamiento o en las habilidades diagnósticas a un nivel educacional. Por el contrario, lo que se está argumentando es que el nivel prescriptivo, hay que recordar siempre que este es el nivel que da origen a la neuroeducación, no puede ser el único que se utiliza. Y aquí sí hay algo sutil a remarcar. No hay que entender los puentes funcionales, diagnósticos ni conceptuales como si fueran puentes prescriptivos.